Hola, bienvenidos al capítulo número 2 de un podcast con sabor a café. No olviden dejar su like y suscribirse. Pero muy buenas tardes, noches o días, a la hora que lo estés escuchando o a la hora que lo estés viendo. Bienvenidos al segundo capítulo de un podcast con sabor a café con Carlos Alcázar, jugador de Tigres, tercer arquero o arquero de Tigres Fútbol Club, equipo de segunda división del fútbol profesional colombiano. Hola Carlos, ¿cómo estás? Hola Isaías, ¿qué tal todo? Bien, gracias. Y bueno, Carlos, contémosle un poquito a la gente que está viéndonos por YouTube o que está escuchando el podcast por Spotify. ¿Quién es Carlos Alcázar? Bueno, Carlos Alcázar, es un muchacho de 18 años, nacido acá en la ciudad de Bogotá. En este momento me encuentro jugando en el equipo Tigres Fútbol Club de la segunda división. Gracias a Dios se me dio esta oportunidad a esta corta de estar como tercer arquero y que siempre ha sido el sueño mío. Y bueno, como el sueño de todo joven, el ser futbolista y el poder estar tan cerca del sueño de pequeño es algo más de orgullo para mí. Carlos es un muchacho que ha trabajado fuerte por estar acá y es el principio de, la, de la meta. Y así es. Y bueno, ¿y en qué barrio nació Carlos? Yo nací en la Clínica Santa Viviana, ahorita creo que ya no existe, entonces no sé decirte qué barrio, pero siempre me crié en el barrio Río Negro, Barrios Unidos, que ha sido mi barrio, sigo viviendo acá. Aquí aprendí a jugar, por decirlo así, en el parque, en el colegio, con mis compañeros, y de aquí nació este sueño. Y así es. ¿Y cómo fue tu infancia? Jugando fútbol, me imagino. Sí, mis papás son de la costa, mi mamá es de un pueblo cercano a Cartagena llamado Arroyo Grande, mi papá es de un pueblo llamado Magangué Bolívar, entonces mis raíces siempre han estado muy cercanas a esa zona y aquí en Bogotá también en el colegio desde pequeño jugando fútbol ha sido lo que más me ha gustado. Mi papá fue arquero en su pueblo, entonces del, le agarré el gusto a la posición y me crié al lado de primos, de gente muy cercana que amaba el fútbol y heredé ese amor, por decirlo así, al fútbol y ahí aprendí a jugar al lado de ellos. A la pelota. Y bueno, ¿y cómo fueron esos inicios en tu carrera, tus primeros clubes antes de llegar a Tigres? Sí, mira, yo inicié en la escuela de Compensar, aquí en Bogotá. Es una escuelita en la que inicié, en la que me enseñaron mis primeras cosas, cómo dar un pase, cómo controlar, lo primero que se aprende, donde le empecé a agarrar amor al fútbol. Después pasé a una escuela acá en mi barrio llamada JPL, ahí estuve un tiempo, eh, ahí agarré más el gusto a la posición de arquero, antes era central, cuando estaba en Compensar, me gustaba jugar y apenas pasé a JPL, me empecé a agarrar más amor por el arco y ahí me quedé en la posición. Y de JPL hacia un equipo llamado Porto, me vio un, un técnico, me pasó un equipo Porto. Ahí estuve un año más o menos, jugando con muchachos de casi 3 4 años mayor que yo. En ese tiempo estaba escasa la posición de arquero y ahí me fui haciendo un poco más, cogiendo un poco más de experiencia ahí en Porto. Y ahí pasé a un club que ya no existe, que era una como filial de Boca Juniors aquí en Colombia. Estuve un año ahí, pasé mis mejores momentos, ahí es donde he tenido mis mejores amigos del fútbol. De ahí pasé a la escuela Gato Pérez, de Ricardo Gato Pérez, exjugador del fútbol profesional colombiano, también estuve en esa escuela. Ahí duré casi 2 años. Ahí fue mi primera formación como tal de arquero con el profesor Pedro Rodríguez, que ahorita mismo es el entrenador de arqueros de Fortaleza, del equipo profesional. El profesor a mí me pulió como arquero, me ayudó mucho y me hizo catapultarme. Ahí pasé a Caterpillar Motor, un club muy conocido aquí en Bogotá, amateur. Ahí jugué los mejores torneos y ahí empecé a iniciar lo que es jugar una liga,
Premier, con equipos ya como Santa Fe, Millonarios, Fortaleza. Ahí empecé a coger ya más cercano a lo que son las divisiones menores. En Caterpillar estuve casi 2, 3 años. Ahí fue donde más me crié como arquero, donde más me apoyaron. Y ahí pasé a Tigres. Hice convocatorias el 2021, en diciembre más o menos. Y bueno, ese ha sido por ahora mi trayecto. Y así es. Y bueno, ¿qué sientes cuando llegas a Tigres? Porque es un club reconocido de Bogotá, un club que Eh, impulsa a jóvenes. Entonces, ¿qué sientes al llegar a Tigres? bueno, yo cuando hice las convocatorias al principio sentía como, o sea, un poco de presión en mí, pues ya es un equipo profesional, ya es un plan para futuro, que es lo que quería, y en las convocatorias son más de 100, 200 muchachos que están buscando el mismo sueño, entonces no es fácil, siempre está como que la presión, pero bueno, supe afrontarlo, quedé en las convocatorias y la verdad eso fue una alegría inmensa para mí. No te imaginarás mis papás cómo estaban de felices, pero sobre todo yo porque ya supe que estaba ahí a un paso de, del sueño que siempre había tenido. ¿Y cómo recuerdas ese día? ¿Qué hiciste antes y después de ese día que te escogieron? Ese día, mira que justamente ese mismo día me había graduado. Fue el 30 de noviembre. O sea, fueron Ah, dos alegrías juntas. En la mañana más o menos, como a las 11 12, me gradué del colegio y salí a almorzar con mis papás y me llegó un mensaje de un compañero que me decía, Carlos, quedaste en Tigres. Yo no me lo podía creer, grabé la reacción de mi mamá, por ahí tengo el video, casi llorando los dos, una emoción inmensa porque nunca te imaginas de que vas a estar escogido entre tantos muchachos que fueron a buscar ese mismo sueño y pues una alegría inmensa, como te decía, y una responsabilidad grande. claro. ¿Y siempre tuviste ese apoyo de tus padres? Sí, siempre. Lo que es mi mamá desde muy pequeño ha sido muy fuerte, en ellas que me ha apoyado cuando me va mal. En esta posición de arquero hay días en los que uno quiere botar todo porque sientes que la culpa cae en ti por errores que haces. Ella ha sido el fuerte emocional mío y mi papá, nada que decir, él ha sido mi inspiración, mi ejemplo, de él le agarré el gusto a la posición y ellos han sido mis apoyos siempre y a día de hoy lo siguen siendo. Y aparte de tu papá, ¿quién ha sido tu mayor referente en la posición de arquero? Bueno, referente como tal, me gusta mucho Gigi Buffon, me gusta mucho eh, fuera, en Europa, ¿no? Gigi Buffon, me gusta mucho Keylor Navas, siempre me ha gustado su historia, eh, cómo se ha criado y a dónde ha llegado, me parece que es el mayor ejemplo. Y aquí nacional, por decirlo así, aunque no es colombiano, Sebastián Viera, eh, ha sido un referente, como mi familia es de la costa, siempre hemos sido amantes al Junior. Entonces, ese ha sido mi arquero a ver desde muy pequeño, mi arquero figura, mi ejemplo, y eso. Y entonces, Carlos Alcázar, ¿es hincha del Junior o de Millonarios Sí, o de Santa Fe? fíjate que a pesar de ser bogotano, me gusta el Junior. Claro que desde muy pequeño mis padrinos, mi madrina y mi padrino son de Barranquilla, y desde pequeño me decían, te tiene que gustar el Junior, nuestra familia es del Junior, tienes que apoyar al Junior. Y desde ahí se me quedó ese chip de seguir al Junior y seguí al Junior. Y desde muy pequeño y me quedó el amor por el equipo. Y entonces sueñas con jugar en el Junior. Claro, mi mayor anhelo es poder llegar al Junior. Ahorita que es un equipo, para mí se puede considerar que es grande, buenos títulos, buenos jugadores, buena historia. Han pasado grandes jugadores por ahí. Sería más que un sueño para mí por todo lo que eso implica, por ser un equipo de la costa, de donde es mi familia, donde he estado, donde mis primos son fanáticos a morir. Mi sueño favorito es pisar esa cancha del Metropolitano. Y bueno, sabemos que Junior. ¿Y en Europa en qué equipo te gustaría jugar o en qué equipo te ves y te dimensionas? Me gusta mucho el Barça, también desde pequeño. He sido influido por Messi, me gusta mucho Messi. Ha sido mi equipo favorito desde que jugaba FIFA, PES, todos esos juegos. Messi era el mejor jugador ahí y desde ahí le fui agarrando ese amor al Barcelona hasta el día de hoy. Ha sido mi equipo favorito.
Y bueno, hablemos un poquito más de Tigres. ¿Cómo fue ese Vale. proceso de ir hasta llegar a una convocatoria? ¿Cómo fue ese proceso, esforzarte tanto, ser arquero de la Supercopa Juvenil, de torneos juveniles? ¿Cómo ha sido ese proceso con Tigres? Un proceso de mucha experiencia, de mucha aprendizaje. Yo lo llamo así, un proceso de mucho aprendizaje. Yo llegué a los 17 años, aquí a Tigres, a los 17. Se puede decir que ya entrando a lo que es la madurez, pero en verdad no es así. Ya la mayoría de edad, pero en la mente sigue siendo como ese muchacho que apenas está viendo lo que es un equipo profesional, lo que es ya una Supercopa Juvenil, que es donde están los mejores jugadores. Desde que entré a Tigres, el ambiente ha sido excelente. Los profesores le cambian uno a ese, lo que te digo, ese chip de niño a ser un completamente hombre en la cancha y fuera de ella, un caballero. Eso ha sido lo que yo más remarco aquí en Tigres. Nos ha enseñado a cómo es de nuestra posición, poder ayudar a los demás y en la cancha poder rendir como se necesita, como nos exigen. Yo llegué, lo que te decía, en diciembre, eh, llegué, hice pruebas y en enero nos volvieron a llamar. Estuve un tiempo haciendo la pretemporada en enero con el equipo profesional. El profe Jorge Castro me invitó a ver cómo era estar en una pretemporada, un equipo profesional. Eso fue esa fue la primera emoción grande que sentí aquí en Tigres. Esa pretemporada no quedé como tercer arquero ni nada, pero estuve muy cercano al equipo profesional ese primer semestre del 2022. Quedé en el sub-20 federativo ese año, no como titular, como suplente. Inicié complicado, uno nunca quiere estar sentado, siempre uno quiere ser el que juega y más en un equipo en el que donde juegas es como si juegas eres el que más están viendo los demás para poder subir al equipo profesional. No fue fácil, pero bueno, gracias a Dios el trabajo y el esfuerzo me logró conseguir un cupo ahí también que no es fácil, así sea suplente, no es fácil conseguir ese puesto. Claro. Y ya después, eh, con, en ese año con Mateo Anaya, con Mate, el que está segundo arquero ahorita en Tigres, ya él en septiembre más o menos, octubre, ya él quedó en el equipo profesional como tal, 100%, y ahí inicié a tapar yo aquí en el sub-20 federativo en la Metropolitana, un torneo aquí en Bogotá, y ahí empecé a coger la experiencia que necesitaba para afrontar el torneo cuando me tocara a mí. Eh, Empecé regular, con mucho nervio, mucho error, pero de ahí aprendí, de ahí cogí las cosas para seguir afrontando lo que es la experiencia, aprendiendo de mis compañeros. Y bueno, en octubre fuimos a jugar el torneo de las Américas, no sé si sepas respecto a eso, el torneo en Cali. Hmm. Y, y sí, te contó ahí, en las Américas fuimos con un equipo base 2004 y yo no venía siendo titular, llegué a ese torneo como titular y la verdad hizo una muy buena actuación, el equipo hizo muy buena actuación, quedamos campeones de un torneo tan representativo aquí en Colombia, primera vez que un equipo bogotano queda campeón y siendo el arquero titular, eso me ayudó mucho a catapultó aquí en Tigres, por decirlo así, y en septiembre del año pasado fue que fui ascendido al equipo profesional. Y así es. Y bueno, ya que hablaste de Mateo, ¿cómo te la llevas con Mateo? En un programa que yo tengo, ya lo tuvimos también. Y Mateo me habla muy bien de ti. Y a ver, yo quiero saber ahora el otro lado. ¿Cómo hablas tú de él? No, con Mateo, la verdad, muy bien. Hemos tenido una amistad, puedo decirlo yo, muy buena, de mucho aprendizaje. Cuando yo llegué, él era el arquero a mostrar de Tigres. Como te decía, yo era el suplente en el sub-20 y más que verlo con esa envidia o con esa rabia que de pronto crean que uno puede sentir por ser suplente, yo lo veía era más como un ejemplo. Para mí él ha sido como un ejemplo a pesar de su corta edad, el carácter que tiene para ser arquero, para afrontar esa posición, eh, su buena técnica. Es el primer arquero que yo he visto
con una técnica de jugador excelsa, y eso lo remarco yo. Ha sido de gran ayuda para mí y ha sido una competencia muy sana para mí. Yo creo que eso lo ha catapultado a él y a mí a trabajar de la mejor manera. Pues siempre hemos tenido esa competencia sana y esa amistad, los dos, podemos decir. Y con Sebastián, el arquero referente de Tigres, yo creo que es el titular de Tigres, que es un arquero muy seguro. Lo viví aquí en Medellín, en Envigado, Sí, en la Copa, cuando tapa ese penalti, le da el pase a la otra ronda. ¿Cómo es tener un arquero referente que ha pasado por diferentes equipos y ya tiene su experiencia y ya tiene sus años? ¿Cómo es tenerlo ahí? ¿Qué te dice él? sí. No, con Sebas ha sido, ese sí es más que un ejemplo, es un profesional en todo el sentido de la palabra, es una gran persona sobre todo, hay que remarcar eso. Ha sido muy buena persona conmigo, desde que he estado en el equipo profesional, ha sido de los que más me ha apoyado, el que mejor consejo me ha dado, desde que llegué, desde la pretemporada en enero. Es un referente, como dice la palabra, tantos partidos, tantos equipos pasados, tanta experiencia y sigue siendo la misma persona, igual de amable, bromista con uno, pero muy buen compañero, y cada vez que entra a la cancha se convierte en otra persona, y eso es lo que yo más remarco. Siempre deportivamente rinde y fuera de la cancha es más que una persona para nosotros y un ejemplo. Entonces eso para mí ha sido una gran enseñanza, y puedo decir que ha sido el arquero que yo más he visto de cerca, profesional, y que le ha agarrado muchas cosas buenas. Y así es. Y bueno, ahora hablemos de tu primera convocatoria. ¿Cómo la tomaste? ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo fue la reacción también de tus padres al saber que ibas convocado? ¿Cómo Sí. fue? Bueno, eso fue más o menos, creo, si no estoy mal, fue el 1 de marzo, pero pues yo me enteré un día antes, en febrero, me enteré. Estaba yo normal, entrenando, con el equipo, y pues bueno, cuando ya pararon los dos equipos, que yo pues en el equipo de suplentes, Duque en el de titulares, y pues yo ahí ya como que sentí el primer nervio, como decir, uy, es probable que yo vaya mañana al banco, entonces a dar lo mejor de mí en el trabajo. Entonces ese día, bueno, hice un buen trabajo en el táctico, y al llegar a mi casa no pude, revisar el celular cada 5 minutos a ver si ya habían mandado la convocatoria, a ver si iba yo o quién iba. Y duré así, como nosotros terminamos el entreno como a las 12, yo llegué a mi casa a la 1 y la convocatoria la enviaron a las 6, me acuerdo. Duré 5 horas, las 5 horas más largas de mi vida. Estuve en el celular revisando si iba, si no iba. Ya cuando me enteré, una felicidad inmensa, más que grande, porque a pesar de todo lo que uno hace, uno nunca se imagina de que esa oportunidad pueda llegar, y a tan corta edad es más satisfactorio aún. Eso fue una noticia súper importante para mí y a mis papás, de mucha más emoción, porque ellos han sido los de los sacrificios, los que han tenido que trabajar para que yo pueda seguir mi sueño. O sea, entonces para ellos yo creo que la noticia fue más que gratificante, de ver de que el trabajo de ellos se están viendo los frutos, y pues obviamente del mío. Claro. ¿Y cómo te preparaste para esa convocatoria? ¿Cómo llegaste? ¿Cómo te Sí, sentiste? Porque yo creo que es una emoción muy grande, así sea estar en el banco, yo creo que ya es dar sí, un paso muy gigante y estar a nada de llegar a ser el arquero titular y debutar. sí. Pues no, mira, bueno, me enteré de la convocatoria y desde ahí ya, nervios a full, pero bueno, quería disfrutar la experiencia, como tú decías, así estar en el banco es gratificante, ver ya un partido profesional desde el banco, saber que, Dios no lo quiera, cualquier cosa que pase, entras tú. eh, entonces, desde mentalizado, desde que recibí la convocatoria, desde la noche, el buen descanso, tomármelo como un profesional. Así a lo mejor uno no lo crea, uno lo asume así. Al siguiente día, bueno, con mucha emoción,
me desperté tempranísimo para poder ir, eh, y el estar allá fue una emoción inmensa. 300 fotos por ahí que le mandé a mi mamá en el estadio, del bus, a mis papás, a toda mi familia de que siempre habían, que siempre quisieron verme ahí. Entonces, ya en el momento del partido ya es otra cosa, ya es apoyando a los compañeros que van de titulares, como siempre. Eh, en el banco, bueno, se vivió gratificante de la manera, una experiencia muy chévere poder estar en el partido y asombrado a pesar del partido, lo que haya pasado. Salí muy feliz porque sé que era el principio de algo grande y así fue como lo tomé. Y así es, y bueno, primero preguntarte, ¿has estado convocado a un partido de visitante o solo de Sí, local? sí, fui Sí. al de Llaneros. ¿Y qué te pareció? Porque digamos, es un apoyo bueno de la hinchada de Villavicencio porque es un estadio muy lindo, un estadio nuevo, o no sé si, no, fue con Fortaleza. Entonces, ¿qué te pareció esa experiencia por allá en Villavicencio? Sí, mira, fueron dos convocatorias antes de esa de Villavicencio. En esa yo creí que no iba a ir, pues porque era afuera, por lo mismo que tú dices, a veces uno cree que de pronto no pueda afrontar lo que es la hinchada, lo que le puedan decir a uno y uno siendo más sin saber cómo es ese tema, de pronto sea un poco fuerte y yo creí que a lo mejor no iba a ir. Cuando la convocatoria llegó me tomó por sorpresa, mucha felicidad y ya cuando fue el momento del viaje fue una experiencia excelente, el hotel, compartir el cuarto con Sebas, el contarme su historia de cuando estuvo en Millos, todo lo que me contó, afrontar la, un partido que se venía con un equipo tan fuerte como es Llaneros, con varios referentes del fútbol profesional colombiano. El estadio, tengo una historia muy linda con ese estadio y es cuando el estadio estaba, cuando la grama era sintética, hace muchos años, antes de que se llamara Rey Pelé. Yo fui con Caterpillar a jugar allá y fue la primera vez que tocé un estadio profesional y dije, esto es impresionante, y eso que en ese momento el estadio no estaba en muy buenas condiciones, y después volver a los años, ya con un equipo profesional, convocado en un torneo profesional, fue yo creo que una experiencia asombrosa para mí, y pues con la hinchada bien, normal, eh, no sentí tanto como en otras hinchadas, a lo mejor me sentí bien, fíjate que cuando salimos a calentar, hasta muchachos saludando, eso uno siempre lo toma bien porque uno en ese momento fue ese muchacho que fue a un estadio y quería saludar a los jugadores y uno siempre los veía como, yo quiero ser el que está ahí en ese estadio y ya estar tú en el estadio y poder calentar ahí, poder ver cómo es el ambiente y que la gente te esté mirando así sea calentar o estar en el banco, una experiencia muy linda, la verdad. Bueno, y hablemos un poquito de Tigres juvenil, del Tigres canterano. ¿Cuál ha sido ese delantero más difícil de enfrentar que tú digas que tiene futuro, porque sabemos que son juveniles, o que hayas enfrentado uno de primera división, que ya esté en un equipo de primera división? ¿Cuál ha sido ese delantero que tú digas, uff, dificilísimo? Déjame pienso, me cortaste ahí con esa pregunta. Pues mira que un delantero que me parece que tiene mucho futuro en el fútbol profesional colombiano y lo enfrenté, no lo pude enfrentar, pero lo tuve compañero aquí en Tigres, fue Camilo McCormick, que debutó también a los 14 años acá en Santa Fe. Él estuvo el año pasado acá en Tigres y me parece un jugador excelso a tan poca edad. Se ve como si tuviera 300 partidos de profesional. Su manera de definir me parece, compañero, muy buen rival. No lo pude enfrentar cuando jugamos contra Santa Fe, creo que estaba lesionado, pero sí, yo creo que es el compañero que ahorita está en Santa Fe, como te digo. Para mí es el que más tiene futuro y el que yo veo que marca la diferencia en el torneo juvenil. ¿Y cómo es esa experiencia en la Supercopa Juvenil? Sí, es una experiencia muy, muy chévere porque te va indicando lo que es como jugar un partido profesional. Son los jugadores que están llamados a ser los profesionales de sus equipos, como Santa Fe, Millonarios, equipos de primera división que invierten en sus jugadores y que son jugadores que están proyectados a ser los mejores. Eh, Fíjate que cuando uno juega con esos equipos, uno ve nombres como el año pasado estaba Oscar Cortés todavía, a veces jugaba ahí en la sub-20, Juber Quiñones,
jugadores que ya están, que antes estaban en ese torneo y ahora están demostrando su nivel en el profesional. Entonces, es una experiencia muy, muy chévere y para repetir. Porque todavía sigues jugando la Supercopa Juvenil. Claro, sí, acabamos de terminar la primera ronda, vamos líderes, se ha hecho muy buena campaña en el equipo, hay muy buen equipo, muy buenas bases, en todas las posiciones hay muy buenos jugadores y sobre todo se ha logrado un muy buen grupo, que eso es más que ideal para nosotros. Y en el equipo profesional, ¿cuál es tu mejor amigo que tú digas, que digamos que hablas con él a cada rato, que les pides consejos? ¿Cuál es ese mejor amigo dentro del camerino? Bueno, en el equipo profesional como tal, hablo mucho como con Mateo, con Sebastián Ruiz también que estaba ahí, con Luis Mario Palacios, no sé si lo conozcas, también hablo mucho con Pala, eh, con Moreno, los jugadores que estamos jóvenes del sub-20 y con ellos son con los que más me la llevo, con los que más hablo y, y eso, con ellos son los que mejor me la llevo ahí en el equipo. Y de esta Supercopa Juvenil, un compañero tuyo que tú digas, este va para un grande de Colombia y que tenga las condiciones de ser futbolista profesional, ¿cuál? Para mí es Luis Mario Palacios, un jugador impresionante, una culebrita, le digo yo, una máquina completa. Es año 2004, él estuvo conmigo, bueno, él estuvo conmigo el año pasado también en la sub-20 y él fue conmigo al torneo de las Américas. Él quedó goleador en el torneo de las Américas, ahí ascendió al equipo profesional y cada día que lo veo jugar me impresiona como desde el primer día se me hace que juega demasiado fútbol y es el compañero que yo creo que he tenido que más juega. Y bueno, por ahí vi indagando un poco que mides 1,91. ¿Eso es una ventaja o una desventaja para ti como arquero? Bueno, como arquero es una ventaja claramente porque a lo mejor tengo un poquito más de presencia que otros arqueros. Al verme tan alto en el arco, claramente me ayuda. En el juego aéreo me hace ver más imponente, aunque no soy muy fuerte, pero pues por lo alto me ayuda bastante y a pesar de todo eso, pues es bueno. A lo mejor de todo lo no tan bueno de ser tan alto es los balones rastreros, lo difícil que es el juego con los pies, por la posición, por lo alto, por el manejo de las piernas. Complicado, pero bueno, para eso trabajamos todos los días, para poder ser un arquero más completo. Sí, porque Mateo es un arquero que mide unos 70 y algo y es una diferencia alta entre tú y él, ¿no? Sí, sí, claro. Digamos, Mate a lo mejor su fuerte no es el juego aéreo, por lo mismo, por su cuerpo, por su, por su forma, no puede ser su fuerte, pero digamos, el fuerte de él es el juego con los pies, la agilidad, y es algo que a lo mejor a mí me falta mejorar. Y entonces son cosas que él tiene que yo no, y lo que te decía, así puedo ver yo cómo mejorar, y, y eso ha sido de gran ayuda para mí. Y bueno, para la gente que nos está viendo en YouTube, tienes bastantes medallas detrás de ti. ¿Cuáles son y cuál es la que más simboliza para ti? Mira, para mí estas dos son las más representativas. Eh, esta es, ¿qué se vea? Bueno, esta es de torneo Futuras Estrellas, Olaya Herrera. Este es un torneo amateur que se hace aquí, puedo decir que el más reconocido y donde juegan jugadores que son profesionales, se juega en diciembre, es un torneo de Navidad más o menos. El Futuras Estrellas es un torneo que se juegan los más jóvenes, o sea, el mayores lo juegan los jugadores profesionales y el Futuras Estrellas lo juegan así equipos de menos edad. Y el año 2021, versión 27, quedamos campeones con Nacional de Eléctricos, fue ese año. Es una medalla que simboliza mucho para mí porque fue mucho aprendizaje, muchas enseñanzas, un torneo muy, muy competitivo y donde estuve con compañeros que hoy están en Santa Fe, en Millonarios, entonces ha sido una medalla muy significativa. Y esta para mí es la de más valor, campeón torneo de las Américas
categoría sub-19 en Cali. Fue el torneo que más me he disfrutado, el torneo donde sentí que di mi mejor versión, con un muy buen grupo, pero sobre todo muy buenos partidos, muy buena actuación de todos los compañeros, y yo creo que esta medalla simboliza el inicio de mi carrera como profesional, porque aquí después de este torneo fue que fui ascendido al equipo profesional, y entonces por eso simboliza tanto para mí, y claramente por ese logro tan grande que es ser el primer equipo bogotano que fue campeón fuera y en Cali, que no es fácil con tantos equipos buenos. Y yo creo Claro, que esas dos. Y bueno, viendo por aquí, sí, atajaste penaltis en ese torneo de las Américas. ¿Te sientes un sí. atajador de penaltis? Sí, yo creo que es muy fuerte. Siempre, siempre en los entrenos con mis compañeros jugamos a penaltis, y la verdad me va muy bien, desde muy pequeño me ha ido muy bien en ese tema. En ese torneo fue en la final. Fue un momento donde me sentí muy tranquilo, confiaba en mí, en lo que sentía, en la intuición de los penales, y bueno, se pudo atajar varios, y más que me ayudó mucho en lo personal a tomarme mucha confianza, y a mi equipo, porque nos sirvió ser campeones en un torneo tan importante, y a día de hoy sigo creyendo que es una de mis fortalezas, ser ataja penales en los partidos. Ahorita en esta Supercopa he atajado uno, en Metropolitana he atajado otro, entonces yo puedo decir que es muy fuerte. Claro. Y bueno, hablando un poquito más, ¿tienes una dieta estricta o comes normal? Dime. ¿Tienes alguna dieta estricta o es algo normal para ti? No, pues más que una dieta estricta, no, como muy normal la comida que hacen aquí en mi casa. A lo mejor agrego una o dos comidas después del entreno: pasta y pollo, arroz y lentejas, sobre todo para aumentar la masa muscular, que es lo que nos han pedido. Eh, Eso sobre todo. Y bueno, ¿y qué haces en tus tiempos libres cuando no juegas ni la Supercopa, cuando no tienes entrenamientos? ¿Qué haces? Bueno, estoy acá en mi casa, ayudo a mis papás aquí en los temas de la casa. También le ayudo a mi hermanito, que juega también en Tigres, en la sub-17 y en la sub-15. Entonces, también le ayudo a él, y bueno, también me preparo un poco, intento ver, ahorita no estoy estudiando ninguna carrera ni estudiando inglés, pero por mi parte, autonomía, intento ver series en inglés, videos en inglés, para irme preparando un poco para cuando ya llegue el momento de poder costear una universidad o un curso, tomarlo de la mejor manera. Eso sobre todo, y me preparo un poco, hago unas rutinas acá en la casa, eh, que me han enviado para mejorar mi postura y mi forma de trabajar, para mejorar siempre. Eso sobre Bueno, todo. bueno, nos decías que papá arquero, tú arquero Sí. y el hermanito. Mi hermano es central. Ah, bueno, ahí cambiamos un poquito. ¿Y cuántos años tiene el Sí. hermanito? Mi hermano va a cumplir 15 en estos días. Está, se puede decir pequeño, pero pues no es pequeño, también es bastante alto, y él sí está más fornido. La verdad, muy lindo tenerlo al lado, ver que quiere seguir ese mismo sueño. Y pues bueno, me alegra estar ahí para poderlo apoyar y darle los consejos que necesite. ¿Y tú como hermano le ves las capacidades para ser futbolista profesional? Sí, la verdad, desde muy pequeño se me hace que marca la diferencia, ya sea por su biotipo, pero más que también por su biotipo, me parece que es muy es técnico, maneja bien los ritmos, tiene carácter. Ahorita con 14 años está jugando en una sub-17, casi 2 años mayor que él, y, y marca la diferencia. Entonces, para mí, si sigue trabajando de esa manera y se cuida como él se cuida, sí o sí lo va a lograr. Claro, es que digo que a veces cuando está ahí el sueño hay que luchar por él. Y Sí. bueno, a ver, digamos, dado caso, ¿te gustaría emigrar a otro equipo que no sea ni Junior ni Tigres del fútbol colombiano? ¿Cuál sería ese equipo? Me gusta mucho Millonarios. Parece que si no fuera hincha de Junior, fuera hincha de Millonarios. O sea, tiene una muy linda hinchada, una buena historia. He ido a varios partidos aquí en el Campín, y me parece que ese ambiente es
excepcional. He estado en la grada viéndolos, en partidos de cuadrangulares, un partido de Sudamericana, y me agradaría mucho también poder jugar en ese equipo aquí en mi ciudad, con mis amigos viéndome en el estadio, ¿por qué no? Mis familiares. Entonces también me gusta mucho ese equipo. Y bueno, ¿y en el colegio cómo te desempeñabas? ¿Eras aplicadito o a veces más al fútbol que el colegio? No, fíjate que siempre supe manejar las dos cosas, gracias a Dios. Eh, Desde muy pequeño me gustó mucho, más que el estudio me gustaba mucho, yo soy a lo mejor un poquito parlanchín, en el colegio siempre fui hablador, me gustaba mucho la recochita, pero siempre, siempre que llegaba a la casa hacía mis tareas, cumplí siempre, ocupé buenos puestos en mi colegio hasta que me gradué, eh, siempre me ofrecía para hacer actividades que se necesitaran en el colegio respecto al aprendizaje y todo eso. En el colegio la verdad me fue muy bien con los profesores, lo que te decía, ocupé buenos puestos y también en el fútbol me destaqué en el colegio. Claro. Y bueno, antes de cada partido en la Supercopa, ¿tienes alguna cábala o tú dices a lo que sea? Ahorita este año, desde el Torneo de las Américas, agarré como una cábala, que es escuchar una playlist que tengo en Spotify siempre antes de entrar a calentar. Siempre tengo que salir escuchando esa última canción, que es Quiéreme de Miki Tavares, es una salsa. Siempre tengo que entrar a calentar. Antes de calentar, tengo que estar escuchándola. Ya bueno, cuando entro ya a la cancha, ya cuando vamos a iniciar, me arrodillo, oro un poco, toco el poste de arriba saltando, voy caminando hacia el poste izquierdo, con los guantes como que toco un poquito el palo, después el derecho, vuelvo al centro y salgo con el pie derecho. Y esa es mi cábala para iniciar los partidos. Ah, bueno, y digamos, ¿qué le dices tú a esos niños como tu hermano o menores que sueñan con llegar a ser futbolistas profesionales? Sí, mira, pues yo más la recomendación que les hago es luchar, luchar. Muchas veces en esta profesión hay muchas cosas malas como buenas, uno disfruta del fútbol, pero no es tan fácil sacrificar cosas que a uno como niño le gustan, digamos, uno de 15, de 16 años como mi hermano, uno quiere salir con los amigos, jugar en el parque, muchas veces esas cosas no se pueden porque hay que cuidarse, o ahorita digamos ya que uno está un poquito más grande, hay compañeros que me pueden decir, bueno, vamos a salir de fiesta y uno por ser joven uno dice, sí, como que me gustaría, pero uno ya tiene la mente en otras cosas, uno intenta eh, salir adelante por lo que es de uno, entonces mi recomendación es eso, luchar y a pesar de las adversidades, seguir adelante. Siempre va a haber alguien que te diga que no, pero tú tienes que abrirte las puertas tú solo, con trabajo, con esfuerzo, con dedicación, y así vas a lograr muchas cosas en este deporte tan lindo. Y bueno, ya para finalizar, ¿qué jugador de Tigres invitarías a un podcast con sabor a café? Me gustaría ver a ver Pala, Luis Mario Palacios, qué tal le iría en la entrevista, me gustaría verlo. Listo, bueno, Carlos, muchas gracias por haber aceptado esta invitación, el segundo episodio lleno de tu carrera, de tus experiencias. Muchas gracias porque fuiste uno de los primeros que estuvo ahí cuando te escribí por Instagram y muchas gracias por aceptar la invitación. Bueno, Isa, a ti muchas gracias por la invitación, una experiencia y una charla muy agradable, te agradezco y siempre, siempre agradecido por la invitación. Y bueno, por aquí nos vemos cuando vengan a visitar a Leones o Envigado Claro, o a Nacional o Águilas otra vez en Copa. Por aquí nos listo, veremos y ojalá se lo convoquen a ese partido. claro, listo, por ahí nos veremos. Listo. Muchas gracias a toda esa gente que nos vio por YouTube y nos escuchó por Spotify. También recuerden, ya está subido el primer capítulo de un podcast con sabor a café con el capitán de Fortaleza Seif, Daniel Rivera. Se los dejo por aquí arribita a los que nos están viendo por YouTube y abajo está también el capítulo con Daniel Rivera. Muchas gracias y dejen su like y empiezan a seguir el podcast. Muchas gracias a Carlos. Nos vemos en una próxima ocasión.